Amén, amén. Pues como decíamos, nos gozamos que Dios nos da esta oportunidad de reunirnos una vez más con el propósito de alabarlo, gloria sea el nombre del Señor, de glorificarlo, entendiendo que Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Le damos la bienvenida también en este momento a las personas que están compartiendo con nosotros por Facebook el estudio de la palabra del Señor. Nos gozamos en que estén con nosotros y que estén compartiendo con nosotros, esperando que el estudio de la palabra del Señor les sea de bendición donde quiera que se encuentre. Nosotros la semana pasada tomamos una pequeña pausa, estuvo el pastor Hernández con nosotros y nos estuvimos gozando con la predicación, con el mensaje de la palabra del Señor, pero nosotros la última vez que nos reunimos en este estudio que hemos estado llevando del libro de los Hechos, empezamos el capítulo 7. Y allí vimos que cuando los expertos de la ley no podían contender con Esteban, con la sabiduría del Espíritu Santo que estaba en Esteban, vimos que ellos buscaron testigos falsos para levantar acusaciones falsas en contra de Esteban. Luego que ellos hicieron estas acusaciones falsas, el sumo sacerdote le dio la oportunidad a Esteban de que presentara su defensa. Y vimos que cuando a Esteban se le dio la oportunidad de presentar su defensa, Esteban le dio un recuento de la historia del pueblo, de la nación de Israel. Él empezó con el llamado de Abraham, de donde Dios lo llamó a Abraham, de ser una persona, alguien que su familia se dedicaba a hacer ídolos y a la venta de ídolos, y de allí llamó Dios a Abraham, quien fue el padre de la nación de Israel. Vimos también que habló acerca de José, les habló acerca de cómo sus padres, sus ancestros, aquellas personas de los cuales ellos estaban orgullosos, cómo ellos habían rechazado a José. Cada uno de los padres, los hijos de Jacob, que son los padres de las tribus de Israel, ellos rechazaron a José, aquel que Dios había enviado para salvarlos a ellos. Pero luego vimos que después que ellos vendieron a José por un número de circunstancias que aparentan ser casualidad, pero la mano de Dios estaba con José para llevarlo a la posición, al lugar donde al final él terminó siendo aquel que le salvó la vida a su familia, después que sus hermanos lo habían rechazado. Y él hace eso para darle una comparación diciendo que sus ancestros, sus antepasados habían rechazado a aquel que Dios había enviado para salvarles, así como ellos habían rechazado al Señor Jesucristo, a quien Dios había enviado para salvarles. Que la primera vez, así como sus antepasados rechazaron a José, ellos habían rechazado a Jesús. Pero llegará un tiempo, un momento, un día futuro en el cual en el medio de la angustia, en el medio de la tribulación, ellos clamarán, lo buscarán y Él escuchará su clamor, su llanto, y ellos se arrepentirán y lo aceptarán como el enviado de Dios, aquel que Dios envió para salvarlos. Hoy nosotros vamos a continuar este estudio del capítulo 7 y vamos a estar viendo desde el versículo 17 en adelante. Hechos capítulo 7, y para empezar este estudio vamos a leer los primeros versículos del versículo 17 al versículo 22. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ahora te pedimos, Dios mío, que en este estudio de tu palabra, Señor, seas tú guiando, Señor,
obrando, Dios mío, trayendo la palabra que tú tienes para nosotros, que tu Espíritu Santo esté obrando, preparando los corazones, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien esté hablando, Padre Santo, Señor, trayéndonos, Señor, el mensaje que transforma las vidas, el mensaje, Señor, que trae fe, Señor, para salvación, para perseverar, Padre Santo, y para que podamos confiar y creer en tus promesas, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu nombre sea exaltado aquí en medio nuestro, Señor, y que recibas toda la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Nosotros nos quedamos la última vez que nos reunimos en que José había enviado a buscar a su papá, a Jacob, y había enviado a buscar a sus hermanos, a todos sus familiares, para que fueran hasta Egipto, para de esa manera él poder salvarles la vida en medio de la crisis que atravesaba la región, de la hambre, de la sequía que estaba en ese tiempo. Y ellos fueron a Egipto. Se les dio un territorio en Egipto de nombre Gosén, donde ellos se multiplicaron. Ellos llegaron a Egipto un número de alrededor de 70 personas, pero el pueblo continuó multiplicándose, el pueblo continuó creciendo, y este grupo de 70 que había llegado en aquel tiempo cuando José los mandó a buscar, ahora era un grupo después de cientos de años que se había convertido en más de 1 millón de personas. Debido a eso, entonces, el faraón, viendo el crecimiento del pueblo hebreo, veía al pueblo hebreo como una amenaza. Veía al pueblo hebreo como alguien que representaba una amenaza para Egipto. Y así como sucede, dice la Biblia que llegó un rey, llegó un faraón que no conocía a José. Y esto es no que no conocía y que no había leído en los libros de historia acerca de José, sino que no le importaba. O sea, esto sucede frecuentemente en los pueblos. Nosotros vemos que la historia se está revisando acerca de las personas que fueron de influencia en el nacimiento de las naciones. Ya los pueblos muchas veces no respetan a los padres de sus naciones, sino que se revisa la historia de nosotros, de donde nosotros venimos. De la República Dominicana, incluso antes se escuchaba que había un respeto ante las personas que expusieron su vida para dar libertad. Sin embargo, ahora no es el mismo sentimiento. Los pueblos llegan a un tiempo donde ya no respetan, donde ya no les importan las personas que fueron de influencia para dar libertad. Y esto es lo que está sucediendo aquí en Egipto. Ya no le está dando importancia a José, quien fue que salvó la nación de Egipto por la mano, por la interpretación, por la sabiduría que Dios le dio a José. Y Esteban está continuando dando esta defensa acerca de que cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa que Dios había dado a Abraham. ¿En qué se refiere José con eso? Esteban con eso, que Dios le había dicho a Abraham que el pueblo que él iba a levantar de su descendencia, él iba a multiplicar a su descendencia, que iba a ser de cantidad innumerable, cuando Abraham no tenía hijos. Pero también le dijo que ese pueblo que vendría de sus entrañas iba a entrar en un lugar donde iban a ser esclavizados por un periodo de 400 años. Y esto es lo que está sucediendo. Ellos estaban siendo esclavizados, el faraón estaba tomando ventaja de ellos, estaba forzándolos a que mataran a sus niños. Vemos incluso que en el Éxodo, cuando vemos el Éxodo, vemos que él le había dicho a las parteras que cuando fueran a atender a una mujer que estuviera dando a luz, que si veían que era un niño, que lo mataran. Pero si veía que era una niña, que lo dejara vivir. Y en el libro de Éxodo se nos dice que las parteras no escucharon a Faraón, sino cuando entonces Faraón, al ver que ellas no estaban siguiendo sus instrucciones, él las mandó a llamar. Las mandó a llamar para preguntarle por qué no seguían sus instrucciones, y ellas les respondieron en Éxodo 1, 19 y 20. Porque las mujeres de las hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Siguió creciendo el pueblo. El faraón entonces forzó a que expusieran a los niños a la muerte. Los dejaban en la intemperie, lo ponían en el río, de diferentes maneras lo exponían a la muerte. Y vemos que eso era algo forzoso,
vemos incluso dentro de la familia de Moisés la crisis que eso causó, que ellos no lo querían exponer a la muerte. Ellos querían, como cualquier familia, quedarse como el niño recién nacido. O sea que el que un niño fuera expuesto a la muerte por sus padres era una cuestión que tenía que ser impuesta y forzada dentro del pueblo hebreo. Pero en la cultura, en el tiempo en el cual nosotros vivimos, no es así. Sino que en la cultura y en el tiempo en que nosotros vivimos, no es que los niños son expuestos forzosamente a la muerte, sino es que sus padres los llevan terminan los embarazos, matan a los niños antes de nacer en un consultorio médico porque no les son de conveniencia, porque no quieren asumir la responsabilidad. Y es algo que nos deja saber cuál es la condición, el tiempo en el cual a nosotros nos tocó vivir. Vemos el tiempo que a ellos les tocó vivir, la oscuridad que había, cómo ellos eran forzados a matar sus niños, cómo ellos eran forzados al trabajo duro, a la esclavitud. Pero sin embargo, el tiempo que ellos vivían era una indicación de lo que Dios estaba a punto de hacer con ellos. Y esto parecería ser raro, porque ellos tenían una promesa de lo que Dios iba a hacer. Y en vez de las cosas irse soltando, en vez de ellos entrar dentro del gobierno de Egipto y tener senadores, representantes, diputados, no era así, sino que cuando llegaba el tiempo en que Dios le iba a dar liberación, ellos tenían que matar, poner a la muerte a sus niños, tenían que trabajar forzosamente 7 días a la semana. Pero esas son las cosas que Dios hace por la conducta del ser humano. ¿Por qué? Porque si ellos no hubiesen enfrentado esas condiciones deplorables en las cuales ellos eran forzados a vivir, ellos no hubiesen anhelado la libertad. Ellos no hubiesen querido salir de Egipto, sino que ellos se hubiesen complacido, ellos hubiesen estado cómodos en Egipto. Y muchas veces le sucede también así a nosotros en el día de hoy. Nosotros vemos que muchas veces la gente escucha, la gente conoce acerca del Evangelio de verdad. Conoce que el Evangelio es la única manera, aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador es el único camino a la salvación, a la vida eterna. Sin embargo, muchas veces no le presta atención al mensaje más importante de su vida, a la decisión más importante que necesita tomar en este mundo. Sin embargo, de momento viene algún momento de angustia, algún momento en el que las cosas se le salen de la mano, y muchas veces esa es la única manera en la cual el ser humano, nosotros, venimos a los pies de Cristo. Pero gloria sea el nombre del Señor, que Él nos acepta, que Él nos escucha. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto era lo que sucedía en el pueblo de Israel, en la nación de Egipto, donde ellos se encontraban en este momento, en un momento de aprietos, pero Dios estaba a punto de hacer algo. Gloria sea el nombre del Señor. Dios estaba a punto de darle la salida a su problema. Dios estaba preparando el instrumento que Él iba a usar para darles salida, para darles libertad. Y Esteban les está hablando aquí del nacimiento de Moisés. Moisés, quien fue el héroe de los judíos hasta el día de hoy. La madre de Moisés, Jocabed, escondió a Moisés durante 3 meses. Pero ellos entendían, su familia, que tarde o temprano iban a ser descubiertos y que si así lo hacían le iban a quitar la vida al niño. Por eso ella preparó una canasta que flotara estando puesta en agua, y lo puso en las aguas del río Nilo. Y en las aguas del río Nilo se fue Moisés como bebé en una canasta flotando. Pero qué bueno es Dios, porque aunque esa familia estaba en un momento de desesperación y angustia, Moisés estaba seguro en esa canasta. Las corrientes, la dirección en la cual llevaba aquella canasta iba siendo guiada directamente por la mano de Dios. No era una casualidad, no fue algo que sucedió de equivocación, que en el lugar donde llegó la canasta de Moisés era el lugar donde salía la hija de Faraón con sus siervas a la parte del Nilo donde llegó el niño. Ellos tuvieron curiosidad y ella mandó a que buscaran al niño y que se lo trajeran. Y en ese momento que le trajeron al niño, el niño lloró. Aleluya. Alguien dice que en ese momento Dios pellizcó a Moisés. Aleluya.
Le dijo que fue un pellizcón divino que recibió Moisés en ese momento. Pero se compadeció de Moisés y ella quería entonces hacerse cargo, no tenía hijos. Y quería entonces tomar a Moisés como su hijo. La hermana de Moisés, que había seguido la canasta a la distancia, observando lo que sería de su hermano, dice que entonces se le acercó a la hija de Faraón y le propuso, diciéndole que si quería que le buscara una mujer hebrea, para que ella amamantara al niño, que lo ayudara a criar. Y así entonces vemos cómo Dios hace las cosas, que Dios es grande, Dios es bueno, cómo Dios orquesta las cosas. Que la madre de Moisés pasó de un momento de desesperación y angustia en el cual ella pensaba que iba a perder a su hijo, a ser la persona que iba a cuidar a su hijo. Iba a cuidar a su hijo bajo la seguridad de los egipcios, que nadie podía hacerle nada. Iba también a recibir un salario por cuidar a su hijo. Las cosas que Dios hace, Dios las hace bien. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso está haciendo Dios para salvar la vida a Moisés. No una casualidad. Para Dios no hay casualidades, sino que Dios está orquestando, está obrando estas cosas. Aleluya. La madre de Moisés fue aquella que fue responsable de darle sus primeras instrucciones, de instruirlo en su camino, de enseñarle la palabra de Dios. Ellos tenían más de 300 años en cautiverio en Egipto. Sin embargo, vemos que la familia de Moisés tenía un conocimiento y una creencia en Dios que lo influenció a él, le enseñó acerca del Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Moisés fue entonces ya un poquito más grande a recibir su educación en Egipto. Sin embargo, a él siempre se le quedaron las enseñanzas que recibió de pequeño en casa de su familia. Vemos el versículo 23 en adelante. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya. Mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Aleluya. Moisés creció en la casa de Faraón, en el palacio real. Moisés creció como en una vida de príncipe, donde él tenía todos los lujos, las riquezas de Egipto a su disposición. Sin embargo, vemos que esas no eran las cosas que tenía Moisés en su corazón, sino que Moisés le habían dado unas enseñanzas desde su niñez que le habían quedado en su corazón. Moisés entendía que él en su vida tenía un llamado. Gloria sea el nombre del Señor. Él no sabía cómo él iba a ejecutar ese llamado, pero él entendía que tenía un llamado, y el llamado que él tenía hizo que él se moviera en la dirección que él se movió. El escritor de los Hebreos habla acerca de lo que había en el corazón de Moisés en ese tiempo. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso era lo que tenía Moisés, que guiaba, que lo movía en las decisiones que él tomaba. Y Moisés entonces era aquel que Dios había llamado para ser quien iba a libertar a la nación, al pueblo de Israel de Egipto. Y en su obra Moisés es una imagen, un retrato de lo que vendría a ser el ministerio del Señor Jesucristo. Moisés
abandonó sus riquezas, abandonó su posición real de príncipe para reunirse, para ir al pueblo que él iba a libertar y estar con ellos. Y ese es parte de lo que es el ministerio de Cristo. El apóstol Pablo escribió acerca de Cristo en ese sentido en Filipenses 2, versículos 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Moisés, en ese sentido, el abandonar el lugar real que él tenía, donde había nacido, donde se había criado, eso es una similitud, un paralelo en el ministerio de Cristo. Aunque Moisés tenía el llamado de Dios, Moisés tenía las conexiones en Egipto, Moisés tenía el entrenamiento militar en Egipto, tenía la posición de príncipe en Egipto. El llamado de Dios en la vida de Moisés no iba a cumplirse por las habilidades que Moisés había adquirido. Moisés, el llamado de Dios en Moisés se iba a cumplir por el poder de Dios, no por las habilidades de Moisés. Moisés entendía que él tenía el llamado, y a la edad de 40 años él comenzó entonces a buscar al pueblo de Israel. A la edad de 40 años él comenzó a andar en Gosén, donde estaba todo, donde el lugar que se le había dado a los hijos de Israel. Y en una ocasión se encontró con una injusticia que estaba sucediendo, donde un egipcio maltrataba a un hebreo. Moisés se manifestó y mató a aquel egipcio, pensando que los israelitas iban a ocultar lo que él había hecho. Pero Moisés estaba equivocado, porque vemos después que el día siguiente entonces él estaba de nuevo en Gosén, dándole vuelta a las personas que él entendía que Dios lo había llamado para ser su libertador, y encontró que estaban riñendo dos israelitas, y él se manifestó y le dijo: ¿por qué riñen? Son hermanos. Sin embargo, vemos que uno de ellos se manifestó y le dijo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? O sea que ellos no habían aceptado el liderazgo de Moisés, el llamado que Dios tenía en la vida de Moisés. Ellos no lo habían aceptado. Esteban está contando al Sanedrín una historia que ellos conocen muy bien, pero una historia que hay parte de esta historia que él entonces, inspirado por el Espíritu Santo, le está dando detalles que ellos tal vez nunca habían considerado antes. Los padres de la nación de Israel habían rechazado a Moisés, habían rechazado a José, habían rechazado a las personas que Dios había enviado para salvarlos. Y él está haciendo esta comparación con la actitud de ellos hacia el Señor Jesucristo. Ellos rechazaron a aquel que Dios había enviado para salvarles. Cuando Moisés supo que la gente entonces se había enterado que él había matado a un egipcio, dice que él salió huyendo para el desierto, salió huyendo para salvar su vida, hasta llegar a un lugar de nombre Madián. En el lugar que llegó en Madián, dice que él se detuvo allí para descansar, y estando allí estaba junto a un lugar donde había un pozo, y se encontró con una injusticia. Se encontró de momento con unas mujeres que habían salido a sacar agua del pozo, y habían llegado unos pastores después de ella y estaban tratando de echarlas de aquel lugar. Él defendió a aquellas mujeres, y aquellas mujeres lo llevaron hacia donde su padre, por el agradecimiento que tenían de Moisés. Y el padre de aquellas mujeres era el sacerdote de aquel lugar, Jetro. Moisés terminó casándose con una de las hijas de Jetro, con la cual ellos procrearon dos hijos: Gerson, que significa soy un extranjero, y el nombre del segundo fue Eliezer, que significa Dios es mi ayuda. Y en estos nombres de los hijos de Moisés nosotros vemos muchas cosas. Vemos Gerson, él era extranjero, él estaba en una tierra que no era la suya. De igual manera nosotros somos extraños, somos forasteros en este mundo, somos extranjeros. Nosotros tenemos
una ciudadanía celestial. Y el segundo fue Eliezer, que significa Dios es mi ayuda, mi ayudador. Gloria sea el nombre del Señor. Ese es un sinónimo de la obra del Espíritu Santo, que es nuestro ayudador y es el quien nos va a guiar, quien nos va a ayudar algún día de nosotros salir de esta tierra donde nosotros somos forasteros, a llegar a nuestra patria celestial, al lugar que el Señor fue a preparar para cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. El versículo 30 en adelante dice: pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. Moisés está en tierra de Madián, en el desierto, donde él se había dedicado a cuidar las ovejas de su suegro. Él es muy posible que en varias ocasiones haya presenciado algún arbusto encendido en fuego por las altas temperaturas del desierto, pero este arbusto que él vio tenía algo distinto, que aunque aquel arbusto se quemaba, estaba en llamas, en fuegos, no se consumía. Y esto le llamó la atención a Moisés de tal manera que él fue a investigar lo que estaba sucediendo en aquel lugar, y cuando llegó a aquel lugar él tuvo un encuentro con Dios. Dios le manifestó el llamado que tenía para Moisés de regresar a Egipto, para que Dios entonces por medio de él iba a darle libertad a su pueblo, que él había escuchado el llanto, el gemido, el clamor que tenía la nación, el pueblo de Israel en Egipto. Y esto es para nosotros algo importante, porque a veces nosotros tenemos una petición en la presencia del Señor por mucho tiempo, y a veces pensamos que Dios no ha escuchado, que no está pendiente, que ha negado, que no va a responder nuestra petición. Sin embargo, vemos cómo Dios escucha las peticiones de su pueblo, cómo Dios mueve su mano para ayudar a su pueblo. Y esto está haciendo ver ahora por medio de Moisés. Ellos están clamando en Egipto, sin embargo Dios había estado preparando a aquel que los iba a librar. Y eso está haciendo Dios, está llamando a Moisés entonces de tierra de Madián a que regresara a Egipto, para que cumpliera entonces lo que él le había prometido. Era el tiempo del cumplimiento de la promesa que él le había dado a Abraham, que los iba a sacar de aquel lugar, que los iba a sacar en gran número, que los iba a sacar victoriosos, que los iba a sacar con las riquezas de ese lugar. Vemos el versículo 35 en adelante. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó haciendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Esteban está haciendo en esta presentación de la historia de la nación de Israel una comparación de cuál fue el comportamiento de sus padres con Moisés, cuando ellos lo rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por juez? ¿Quién te ha puesto por Señor sobre nosotros? Ellos habían rechazado a aquel que Dios había enviado para ser su libertador. Y no solamente sus padres lo habían rechazado, sino que ellos, aunque decían ser seguidores de Moisés, aunque decían respetar a Moisés, ellos habían ignorado aquella profecía que Dios había dado por medio de Moisés, que Dios iba a enviar un profeta al igual que Moisés,
que a él tenían que escuchar, porque ellos habían rechazado, habían ignorado las palabras de aquel profeta que Dios había enviado, al igual que Moisés. Vemos en Deuteronomio 18:15 la promesa que Dios había dado por medio de Moisés. Dice: profeta de medio de ti y tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ellos rechazaron el profeta que Dios había prometido por medio de Moisés. Ellos no solamente lo rechazaron, sino que ellos lo entregaron a los gentiles para matarlo. Pero en algún día ellos van a estar en esa posición que estaba el pueblo de Israel en Egipto. Un día ellos van a estar en una posición donde las cosas van a ser difíciles. Nosotros podemos ver que el mundo se desplaza hasta un momento en el cual ellos se van a encontrar donde no tienen salida, donde no hay ninguna solución, donde no hay más nadie que va a poder salir a su ayuda, donde se van a encontrar al resto del mundo que va a estar en contra de ellos. Y en ese momento ellos van a clamar a Dios, ellos van a reconocer a aquel que Dios envió para salvarlos. El profeta Zacarías nos habla acerca de ese momento futuro. En Zacarías capítulo 12, versículo 10. Dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Esteban continúa dándole un recuento de la historia que ellos no quieren escuchar, que ellos ignoran, porque ellos eran orgullosos de su historia, orgullosos de su nacionalidad, orgullosos de ser judíos. Y habla acerca de David. En el versículo 46 en adelante dice acerca de David: este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Esteban está respondiendo a la acusación que ellos le habían formulado acerca de las palabras del Señor Jesucristo cuando le había dicho a los líderes religiosos: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Pero Esteban no les habla acerca de qué el Señor quiso decir con eso, sino que en esta palabra de Esteban está destruyendo la adoración que ellos tienen a un lugar, a un templo, y la restricción que ellos tienen pensando que la presencia de Dios solamente puede estar en el templo. Y les habla acerca de alguien quien ellos honraban, que el rey David, alguien de mucha importancia en la nación de Israel. Y le dice que David tenía en su corazón levantar templo para Dios. Y David, cuando tuvo eso en su corazón, la Biblia nos dice que él compartió su idea con el profeta Natán. Y mandó a llamar al profeta Natán y le dijo: yo quiero levantarle casa a Dios. Y a Natán eso le pareció algo genial. Pero Natán no le consultó esas palabras a Dios, sino que le dijo, cuando David le procuró y le propuso eso tiene que ser de Dios. Haz lo que tiene que hacer porque eso es de Dios. Pero la palabra dice que Natán aquella noche, cuando fue a dormir, Dios le habló en sus sueños y le dijo que no. Pero le dio una promesa más grande que esa. Le dijo: David no me va a levantar casa, yo le voy a levantar casa a David. Y de allí en adelante es la promesa que sería el hijo de David. Gloria sea el nombre del Señor. Que la promesa de Abraham, de la bendición de todas las naciones, se cumpliría por medio de la descendencia de David. Y Dios no le permitió a David hacerle casa, pero le permitió a que David fuera aquel que proveyera los recursos, que hiciera los contratos, que hiciera los planos y se lo diera a su hijo, a Salomón, para que él lo hiciera. Pero Esteban está declarando que Dios no habita en lo que es hecho de manos, citando al profeta Isaías en el capítulo 66, versículo 1, donde dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Con esto Esteban no está negando
que la presencia de Dios se manifestó en el templo. Pero al igual que los profetas, él veía que el Dios que había creado los cielos y la tierra no puede ser restringido, no puede ser limitado a un edificio, a un templo en la tierra. El mismo Salomón pronunció estas palabras en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Muchas veces la gente piensa que solamente en el lugar donde la iglesia se congrega para adorar a Dios está la presencia del Señor. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La presencia del Señor va con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Gloria sea el nombre de Dios. Porque nosotros tenemos la presencia de Dios que va con nosotros. No está restringido en el lugar donde nosotros nos reunimos. Aunque Dios se manifiesta y sentimos el poder de Él manifestarse y bendecirnos cuando nos reunimos 2 o 3 en su nombre. Pero no está restringido, sino que Dios va con nosotros donde quiera que nosotros vamos. Dice el versículo 51 en adelante. Entonces Esteban ahora les hace una aplicación y les señala directamente. Él está viendo la reacción de estas personas que no es amigables ante el mensaje que él les está presentando. Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Aquellos líderes religiosos se jactaban acerca de su historia, se jactaban acerca de quiénes fueron sus padres, se jactaban acerca del templo, del pacto de Dios con Abraham, se jactaban acerca de la circuncisión, se jactaban acerca de su nacionalidad. Pero Esteban está derribando cada una de estas razones por las cuales ellos están orgullosos. Le dice que ellos son igual que sus padres, que habían sido malos, perversos, que habían rechazado lo que el Espíritu Santo estaba tratando de hacer con ellos, que habían rechazado el mensaje que Dios había enviado por medio de los profetas. Cuando nosotros vemos la historia de quiénes fueron los profetas, y luego vemos la historia en el Nuevo Testamento de quiénes fueron los apóstoles del Señor Jesucristo, nosotros no podemos entender cuando nosotros vemos dentro de lo que se conoce como la iglesia del Señor, como el pueblo cristiano, a personas que quieren proclamarse ser apóstoles, a personas que quieren proclamarse ser profetas. Porque la historia de los profetas en el Antiguo Testamento y la historia de los apóstoles del Señor fue una historia difícil, fue una vida difícil, fue una vida de cárceles, fue una vida de sufrimiento, una vida de rechazo, una vida de muerte. Pero ellos se quieren autonombrar con estos títulos, buscando algún tipo de prestigio. Por el prestigio que tenían ellos era que eran apedreados por llevar la palabra que el pueblo no quería escuchar, que recibían cárceles porque el pueblo no quería escuchar la palabra que Dios tenía que decir. Cuando nosotros vemos el caso, uno de estos casos, el caso del profeta Isaías, que tal vez fue el profeta que Dios lo usó mayormente en relación acerca del Mesías, acerca de la venida del Señor Jesucristo. Y se cuenta que Isaías ellos lo serrucharon por mitad. Esa fue la vida de los profetas, esa fue la vida en el Nuevo Testamento de los apóstoles. Y esto es lo que Esteban le está hablando a ellos, que sus padres rechazaron el Espíritu Santo, que no vale con la circuncisión de carne, sino con la circuncisión del corazón. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos habían sido peor que sus padres, porque sus padres habían matado a aquellos que Dios, por lo cual Dios había anunciado en la venida del justo. Pero ellos habían entregado al justo para ser crucificado. Dice, oyendo estas cosas,
se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Cuando el mensaje de la palabra es presentado y el Espíritu Santo obra mediante el mensaje, convence al hombre de pecado. El hombre que cree el mensaje, que entrega su vida a Cristo, recibe la salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Pero aquel que lo rechaza, como hacían estas personas, su corazón es entonces endurecido. Y esto fue lo que sucedió con estos hombres. Ellos lo rechazaron, entonces se enfurecieron. Y el escritor del libro de los Hechos, Lucas, lo describe de tal manera que dice que sus dientes crujían en contra de Esteban. Estos líderes religiosos estaban agitados, pero en medio de esa agitación, a punto de ser apedreados, viéndolo a ellos tal vez con las piedras en las manos, Esteban, en medio de todo esto, Esteban tiene paz. Y el secreto de la paz que tiene Esteban en todo esto está en el versículo 55. El versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y esa es la clave para nosotros tener paz en medio de la tormenta. Para en medio de la dificultad nosotros poder continuar confiando en las promesas del Señor. Para en medio de la dificultad nosotros seguir confiando en Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Para nosotros en el medio de la dificultad entender que si Dios permite que nosotros pasemos por esa dificultad, de alguna manera Dios se va a glorificar en medio de esa circunstancia, en medio de ese problema. Eso, el secreto está en el ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que significa cuando nosotros damos el paso hacia adelante y decimos que entregamos nuestra vida al Señor, que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Es que nosotros nos desprendemos de lo que es nuestro interés y confiamos que Él tiene el mejor interés para nosotros, independientemente de las circunstancias que nosotros estemos atravesando. Y eso es lo que nosotros vemos en la vida de Esteban. Amén. En medio de las circunstancias de lo que estaba atravesando, vemos que Esteban tuvo una visión de Dios. Una visión de lo que estaba sucediendo en el cielo. No fue que él vio hacia arriba y vio las nubes como nosotros la podemos ver con nuestros ojos, sino que fue una visión que Dios permitió que él viera lo que estaba sucediendo en ese mismo momento, en ese instante en el cielo. ¿Y qué vio él en el cielo? Él vio al Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Y él no lo vio como muchas veces nosotros vemos que la Biblia lo describe, sentado a la diestra del Padre, sino que él lo vio en una posición de pie. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo creo que el Señor estaba de pie esperando para darle el recibimiento a Esteban en aquel lugar, en aquel momento, para cuando Esteban llegara decirle: bienvenido siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gloria sea el nombre del Señor. Él está esperando a Esteban. Dice entonces: ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Jesús, recibe mi espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Esteban le está diciendo: Jesús, recibe mi espíritu, yo no sé cómo hay personas que dicen que Jesús no es Dios, que no es divinidad. Él está encomendando su espíritu a aquel que tiene el poder. Gloria sea el nombre del Señor. Lucas nos presenta en este linchamiento a un joven llamado Saulo. Y es muy probable que en esos momentos, por el hecho de que las ropas de aquellos que apedrearon a Esteban, que dieron el testimonio falso, la pusieron a los pies de Saulo, es muy posible que él haya sido el que estuviera encargado de aquella matanza, de aquel apedreamiento en contra de Esteban. Algunos pensamos que el mensaje de Esteban
que la actitud de Esteban a lo que estaba sucediendo eran cosas que Dios estaba usando para obrar en el corazón de Saulo. Saulo se convertiría en el perseguidor número 1 de la iglesia hasta que Saulo tendría su propio encuentro con el Señor Jesús. Pero vemos, este caso de Esteban es un caso grande. Él en todo momento, él le pide al Señor por aquellas personas que le ultrajan, que le maltratan, que lo apedrean, que mienten acerca de su testimonio. Porque Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo controlaba el obrar, todo lo que Esteban estaba haciendo. Muchas personas podrían pensar que esta muerte de Esteban fue una muerte prematura. Puede ver a Esteban como alguien que Dios usaba grandemente sirviendo a las viudas. Esteban, alguien que Dios usaba grandemente en milagros, en prodigios, en señales. Alguien que Dios usaba grandemente en la palabra de Dios, que dice que los doctores de la ley no podían contender con el espíritu que estaba en Esteban. Y puede decir, oye, qué pérdida tuvo el pueblo de Cristo, qué pérdida tuvo la iglesia. Esteban murió a destiempo, pero no es así. El siervo del Señor siempre parte a tiempo. A Dios estas cosas no le agarran de sorpresa. En el cielo esto no fue una sorpresa que Esteban fue apedreado, sino que cuando alguien le sirve a Dios fielmente, la muerte de aquella persona es cuando se ha cumplido el propósito que Dios tiene para con esta persona. Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En la Biblia, cuando nosotros vemos la muerte del creyente es descrita como sueño, como dormir. Esto nos deja saber que la muerte del creyente no es una muerte de tormento, no es una muerte de dejar de existir, sino es una muerte de descanso, de paz. Una muerte en la cual cuando el creyente muere, dice la Biblia que estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. El cristiano cuando muere descansa del conflicto de la tierra y está en la presencia del Señor. Y aunque en lo natural, como dijimos, la muerte de Esteban aparenta ser una pérdida, aparenta ser que él salió como alguien derrotado dentro de las apariencias físicas de este mundo, como la gente juzga a las personas, pero la muerte de Esteban, él murió victorioso. Gloria sea el nombre del Señor, porque él obtuvo algo más grande que todo lo que él pudo obtener aquí en la vida, porque él obtuvo la vida eterna, él obtuvo lo que nadie puede arrebatar de su mano. Gloria sea el nombre del Señor. Él murió victorioso, porque la muerte para el cristiano no es una pérdida, sino que es una victoria, un triunfo. El apóstol Pablo le escribió eso a los filipenses en el capítulo 1, versículo 21, cuando le dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A cada uno de nosotros, si el Señor no viene antes y arrebata a su iglesia, nos llegará el momento en que de una manera u otra nos tocará partir de este mundo. A unos antes que otros. Pero la muerte del creyente para Dios es valiosa, es preciosa. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros podemos tener la seguridad que en el momento que nosotros partamos de este mundo vamos a estar en la presencia del Señor. Por eso nosotros vemos muchas veces que según las cosas empeoran en este mundo, nosotros nos damos cuenta que este mundo no es nuestro hogar. Nosotros nos damos cuenta que así como Moisés estaba en el desierto siendo forastero, siendo extranjero, nosotros somos forasteros, somos extranjeros en este lugar. Pero llegará el día en el que nosotros vamos a ser llevados a ese lugar donde el Señor se fue, donde Él partió, donde Él le dijo a sus discípulos que fue a preparar morada para nosotros, porque su deseo es que donde Él está, que nosotros también estemos con Él. Gloria sea el nombre del Señor. Es nuestra esperanza llegar a aquel lugar cuando partamos de este mundo como el Señor lo prometió.
yo no sé si todos tuvieron cuando niños la experiencia de que estando de visita en algún lugar, tal vez en la casa de algún familiar, tal vez estando en la iglesia, se durmieron. Y se durmieron en el lugar y cuando despertaron en su casa. Despertaron en su casa, no se dieron cuenta cómo despertaron en su casa. Pero en el tiempo que ellos cerraron sus ojos y abrieron sus ojos en su casa, hubo alguien que fue responsable de llevarlo donde se quedaron dormidos hasta su hogar. Y eso es lo que hace Dios en la muerte del creyente. Cuando el creyente muere, el creyente cierra sus ojos. Pero estamos encomendados a nuestro Padre Celestial que se cerciora y tiene la responsabilidad que cuando abramos los ojos vamos a estar en la presencia del Señor. Eso es una promesa poderosa para cada uno de nosotros, que no es de nosotros, sino nosotros partimos de este mundo y nuestro Padre Celestial es responsable de llevarnos a su presencia y cumplir sus promesas para nosotros. Amén. Por estas promesas son solamente para el creyente. Estas promesas son solamente para aquel que ha creído en Cristo como su Señor, como su Salvador. Si tú estás escuchando este mensaje y tú no has dado tu vida a Cristo, no tienes ninguna promesa, nada positivo que esperar después de tu vida en este mundo. Porque la Biblia también, así como nos habla a nosotros de nuestras promesas, también habla de aquel que parte de este mundo sin Cristo, diciendo que no le espera nada bien, que le espera un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano nunca muere, donde será el lloro y el crujir de dientes, donde no hay esperanza. Pero yo tengo buenas noticias para ti. Porque si tú estás escuchando esta palabra en el día de hoy, no es demasiado tarde. Tú tienes la oportunidad de cambiar tu destino eterno. Gloria sea el nombre del Señor. Tú tienes la oportunidad de cambiar tu futuro, de contar con las promesas de las cuales nosotros hemos estado hablando en el día de hoy, de que cuando nos ausentemos del cuerpo vamos a estar en la presencia del Señor. Amén. Si tú entregas tu vida a Cristo, si tú lo aceptas como tu Señor y tu Salvador, tú tendrás también las promesas que el día que tú salgas de este mundo y tú cierres los ojos, tu Padre Celestial va a ser responsable de llevarte a tu presencia. Que el Señor Jesucristo, cuando llegues al cielo, te va a decir: bienvenido, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todas las personas que han estado compartiendo con nosotros. Vamos, con la ayuda del Señor, a continuar este estudio del libro de los Hechos con el próximo capítulo, el capítulo 8. Las personas que han estado compartiendo con nosotros, les invitamos a que compartan con nosotros la próxima semana y vamos a estar continuando este estudio. Dios les continúe bendiciendo.